Feliz Santo Sábado, hermanos. ¿Cómo va? Espero que estén bien. Es un gusto para mí compartir este tema tan importante que tiene que ver con el engaño de Lucifer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y lo que estoy compartiendo es todos los versículos que aparecen en la doctrina, ¿no?, de esta Santísima Trinidad. Como todos los sábados lo fui exponiendo, cómo tergiversan, digamos, los versículos con el concepto que indican de que hay una Trinidad, ¿no? Y hoy nos toca este versículo que es 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17. Ya los anteriores sábados habíamos visto Deuteronomio 6:4, habíamos visto que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vimos que ahí en ningún momento aparece una Santísima Trinidad. Ya lo vimos, yo por eso estoy subiendo todos los videos para que corroboren versículo por versículo cómo tergiversan la verdad con la mentira. Todos los versículos, uno por uno, cómo nos van engañando. Vimos Mateo 28:19, que Jesús dijo: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la gran comisión, es en el nombre de Jesús. Lo vimos, todo un video explicando que los discípulos, digamos, entendieron lo que tendríamos que entender nosotros, ¿no? Tampoco hay una Santísima Trinidad. Vimos también 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, sobre el tema de la comunión, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vimos que la verdadera comunión se trata de con el Padre y con el Hijo. Tampoco hay una Santísima Trinidad. Recuerden que la Santísima Trinidad obliga a que identifiquemos tres dioses y que lo tenemos que adorar. Vimos Efesios capítulo 4, del 4 al 6, que se refería al Dios Padre. Tampoco hay Santísima Trinidad. Y el último era 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, que vimos tampoco que no hay Santísima Trinidad. ¿Bien? Así que, como les dije, vamos a ver hoy 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17, donde dice lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La doctrina dice acá que este Dios se está refiriendo a la Santísima Trinidad, al Dios compuesto por tres personas, al invisible, ¿no? A ese Dios misterioso que nos presenta la Trinidad, ¿no? A ese Dios que no nos podemos conocer. Entonces dicen ellos: bueno, acá está en 1 de Timoteo capítulo 1, nos habla del Dios triuno, trinitario, que lo tenemos que adorar, ¿no? Pero cuando vamos al versículo, no tiene nada que ver con la enseñanza, con el concepto que nos quieren imponer. Entonces están imponiendo, ¿no? Por eso es una doctrina, que vimos que en 1980 aparece de pronto como una verdad, ¿no? Y vimos que los pioneros y Elena de White, ninguno estaba de acuerdo con esto. De pronto aparece el padre de Ted Wilson y empieza a imponerlo como una doctrina real. Entonces dice la iglesia: bueno, acá está, el Dios invisible, el Dios trinitario, ¿no? Bueno, ahora vamos a constatar, digamos, a quién se refiere con el Dios invisible, a quién se está refiriendo acá. Si hay tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿a quién se refiere? ¿A los tres se refiere acá?
Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. No lo que dice la teología ni el manual de la iglesia, lo que dice la palabra del Señor. En eso nos tenemos que concentrar. Aunque se ponga en contra todo el mundo y toda la iglesia. El cristiano tiene que ser fiel a la palabra del Señor. Acá está, ¿no? ¿Ven? Ahí figura, 1 de Timoteo capítulo 1, 17, nos dice todo ese concepto raro, ¿no? Porque cuando empezamos a ver el concepto, la Biblia no lo menciona, pero lo ponen. Entonces dice, bueno, ahí están los versículos para que ustedes vayan a constatar de lo que significa la Santísima Trinidad, ¿no? Este Dios que hay que adorarlo. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde dice de que Cristo, dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, ¿no? Y para Él. Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿quién es la imagen del Dios invisible, ¿no? De lo que se está haciendo referencia. ¿El Dios trinitario? No. El Dios invisible es el Dios el Padre. Y Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la manifestación de Dios. Cristo revela el carácter del Padre, la santidad de la ley. Pero no está hablando del Dios triuno. Acá está la contradicción. Fíjense que cuando vamos a los versículos, estudiamos, a ver, ¿qué quiere decir ese versículo? La Biblia nos contesta. Y va en contra de la teología, va en contra de la doctrina que nos quieren imponer. Vamos a leer esta parte de la doctrina de la deidad. Fíjense en cómo tergiversan con lo que estamos leyendo. En la página 33, escuchen esto, miren que no hay ningún versículo. Son tan, digamos, no sé qué palabra mencionar, son tan sinvergüenza que son capaces de poner lo que ellos quieren, porque fíjense que acá, en todo lo que estamos leyendo, no hay ningún versículo. ¿Por qué no hay versículo? Porque todo es un invento. Todo esto lo que vamos a leer ahora está todo inventado por los teólogos. ¿Para qué? Para que apoyemos la Trinidad. Fíjense en la locura de lo que dice. Al mirar a la cruz contemplamos el corazón de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué Dios? Al Dios triuno. Sobre ese instrumento de tortura derramó su amor por nosotros a través de Cristo, el amor de la deidad, o sea, el amor de la Trinidad, dice, ¿no? Que lógicamente que la Biblia dice que es el amor del Padre, ¿no? De Dios el Padre, que ha enviado a su Hijo unigénito. Dice, el amor de la Trinidad llena nuestros dolientes y vacíos corazones. Jesús colgó de ella como el don de Dios y como nuestro sustituto. En el Calvario, Dios descendió, o sea, el Dios trinitario, ¿no? Dios descendió al punto más bajo del mundo para encontrarse allí con nosotros, pero a la vez constituye el lugar más elevado donde podemos ir. Cuando llegamos al Calvario, hemos ascendido tan alto como podemos en dirección a Dios. Recuerden esto, cuando dice Dios acá, se está refiriendo al Dios trinitario, a los tres, al Dios misterioso, no a Dios el Padre. Y ahora escuchen lo que dice, sin versículo. En la cruz, la Trinidad hizo una revelación completa de abnegación. ¿Cómo la Trinidad hizo una... ¿Cómo que la Trinidad? ¿No fue Cristo, el Hijo de Dios? No. El Hijo de Dios no fue el que hizo la abnegación, hermano. Acá dice la Trinidad. La Trinidad hizo una revelación completa de abnegación. Allí encontramos nuestra más completa revelación de Dios, del Trinitario. Cristo se hizo hombre para morir por la raza humana, valoró más la abnegación que su derecho a la vida. Se están dando cuenta cómo están tergiversando todo, ¿no? El que se abnegó completamente por amor a nosotros es Cristo y por amor del Padre ha enviado a su Hijo unigénito. Pero no hay una Trinidad. Fíjense cómo destruyen la completa relación que hay entre Dios el Padre y su Hijo unigénito. ¿Por qué? Por favorecer a una Trinidad. Vamos a leer otro versículo, Juan 1:18. Escuchen lo que dice. A Dios nadie lo ha visto jamás. ¿A qué Dios se está refiriendo Juan?
¿Al Dios Trinitario? Pregunto, ¿a qué Dios se está refiriendo Juan? ¿Al Dios misterioso conformado por tres personas, una unidad coeterna? Se está refiriendo al Padre, hermano. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Clarito, Juan, ¿no? ¿También lo hacemos mentiroso a Juan? ¿Por favorecer la teología? ¿Por estar de acuerdo con el pastor? Lo hacemos mentiroso a Juan, ¿no? Para no tener controversia con la iglesia, para no tener problemas con la iglesia, lo hacemos mentiroso a Juan y me llevo bien con la iglesia, ¿no? ¿Así tenemos que actuar? No. Hermanos, los cristianos seguimos con la palabra del Señor y si la palabra del Señor no lo dice, no lo tenemos que creer. Por más que nos pongan esos textos completos que acabamos de leer en la doctrina, esa tergiversación con la verdad y con la mentira, que encima se toman el atrevimiento de no poner un versículo, porque ni siquiera son capaces de poner un versículo. No pueden poner un versículo porque es una locura la enseñanza esta. Otro versículo, 1 Timoteo capítulo 6, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿A quién se está refiriendo acá? ¿Al Dios triuno? A Dios el Padre, hermano. A Dios nadie lo ha visto jamás. Se ha revelado y se ha manifestado en su Hijo divino. El mismo, el único igual a Dios, Cristo, desde la eternidad. No se está refiriendo al Dios trinitario. Dios es el Padre, así como dijo Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso se basa la vida eterna. O sea, significa que si yo no creo en lo que dice Jesús, yo no estoy obteniendo la vida eterna. Esto es algo serio, hermano, lo que estamos viendo. Esto es algo muy serio y grave, porque se está engañando a un pueblo entero. Se ha introducido como si fuera una verdad absoluta y sin embargo es una mentira. O sea, quiere decir que el engaño es más profundo. No estamos hablando de una iglesia local acá que, bueno, se equivocó un pastor y lo metió. No. Acá estamos hablando del liderazgo de la cúpula central, que está la conferencia. Leemos otro versículo, Juan 5 y 37. Miren lo que dice Juan. También el Padre, Dios, que me envió, dice Jesús, ¿no? Jesús está hablando acá, dice, ha dado testimonio de mí. ¿Quién daba testimonio de Jesús? El Padre. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto a su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Este es el problema, hermano. Escuchen, adventistas, este es el problema. Estamos repitiendo la misma historia. No creemos a quien envió el Padre. No creemos en el Hijo de Dios. Le estamos dando una autoridad falsa a otro Dios, a un Dios inventado, un Dios pagano, porque esto viene de Roma, viene del anticristo. Y se ha incorporado como una verdad, ¿para qué? Para desviar la santificación, para desviar el sellamiento, para que el pueblo de Dios no se prepare. Porque ya vamos a tocar, digamos, qué consecuencia tiene esta enseñanza. Vamos a analizar las consecuencias que tiene creer en un Dios falso. Y que recibimos, si yo adoro un Dios falso, voy a recibir otro espíritu. Afecta a mi vida cristiana, afecta a todo, porque no estoy creyendo en la palabra de Dios. Estoy vendiendo como Esaú, que vendió con un plato de lenteja, estoy vendiendo la verdad por la mentira, por quedar bien con la iglesia. Nosotros no tenemos que quedar bien con la iglesia, con una denominación, tenemos que quedar bien con el Señor, seguir por fe al Señor. No seguir por fe a un pastor o a una cúpula denominado que se llaman adventistas.
falsos, truchos, traidores al Evangelio, esos son. No lo digo yo, eso lo dice Jesús a los judíos. La misma historia se vuelve a repetir. Son traidores, no les importa la salvación, no les importa. Lo único que les importa es favorecer a Roma. Ese es el único objetivo. Otro versículo, primera de Juan 4, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Otra vez lo mismo. ¿A qué Dios? A Dios el Padre. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjense, hermanos, de que si nosotros no amamos a Dios, que el amor de Dios se reveló en su Hijo, no puedo amar a mi prójimo. Tengo un amor falso, un amor impío, porque no estoy reconociendo quién es Dios. Afecta toda mi vida cristiana. En esto conocemos, dice, o sea, en esto conocemos, ¿no? En el amor a Dios, de Dios, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Fíjense, ¿no? ¿El Espíritu de quién? Del Padre, de Dios el Padre, que nos da a nosotros. Último versículo y después vamos a leer alguna cita de la sierva del Señor, la profeta que rechaza a la iglesia adventista. La rechazan, así literalmente la rechazan. Si Dios me permite, la semana que viene vamos a ver visiones están prohibidas por la iglesia adventista que no quiere que sepa la hermandad. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren que sepa la hermandad las visiones de Elena de White? ¿Por qué las ocultan? ¿Por qué? Vamos a verlo, ¿por qué? Vamos a verlo porque la vamos a citar a todas las visiones. No les conviene, ¿no? No les conviene. No les conviene porque destruye todas sus enseñanzas. Destruye toda la teología. Ah, pero ¿para qué? Para poder borrar a un hermano de la iglesia lo utilizan. Ah, para eso sí. Pero si van en contra de una enseñanza que a ellos no les conviene, ah, no. No, eso era para la época cuando estaba viva. Ya se cumplió esa visión. Para lo que les conviene la utilizan, para lo que no le conviene no la utilizan. Romanos capítulo 1. Escuchen, versículo 20 al 21 dice, lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, o sea, su divinidad, acá no dice Trinidad, como nos quieren vender. Deidad significa divinidad, no Trinidad. Entonces están diciendo lo invisible de Dios el Padre, ¿no? Su eterno poder y su deidad, su divinidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. ¿Y quién fue por medio de las cosas hechas que hizo el mundo? Cristo. Y ahora escuchen, dice, por lo tanto no tienen excusa. Hermanos adventistas, escuchen, no tienen excusa, dice. Los que se pierden no tienen excusa, porque esto está revelado ya. Podemos comprobarlo. Que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, que Cristo fue el Creador con el Padre de la eternidad. Y por medio de Cristo se hizo visible el Padre. Dice, por lo tanto no tienen excusa. Ya que habiendo conocido a Dios, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio de su Hijo. No lo glorificaron, volvemos a repetir la historia adventista, escuchen, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo mismo, ahora está pasando lo mismo. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que está pasando hoy en día, lo mismo, exactamente. Ahora, vamos a leer alguna cita de la sierva del Señor. Escuchen, estos son manuscritos liberados. Ya vamos a hablar de estos manuscritos ¿por qué son liberados? ¿Ustedes sabían de que el Centro White, en el año 2012, lo tengo que contar, lo iba a contar después, lo tengo que contar ahora. En el año 2012, el Centro White tenía citas de Elena de White que no estaban siendo liberadas. Los tenían en su posesión y no los querían liberar.
¿Por qué no querían liberar el Centro White estas citas? ¿Por qué? Ah, ya sé por qué. Tira abajo toda la teología adventista. Desenmascara el engaño. Por eso no querían leer estas citas. Pero apareció un hacker. Increíble, ¿no? Apareció un hacker denunciando de que el Centro White tenía citas que estaban encerradas. No las querían liberar. Y tuvieron que liberarla porque fueron a juicio. Y por una orden de un juez, el Centro White tuvo que liberar estas citas. Qué terrible, ¿no? Esa es la iglesia adventista. ¿Eh? No estamos hablando de otro grupo disidente. No, esta es la iglesia adventista. Lamentablemente. Dominada por jesuitas. En contra del evangelio de Cristo. Son enemigos del evangelio. Odian a Cristo. Odian la palabra de Dios. Vamos a leerla, miren. Acá le dejo la cita abajo, si lo pueden comprobar. Encima no están traducidas al español. Otra. Están liberadas la cita ahora. Por eso son manuscritos liberados. Pero no las tradujeron al español. Qué raro, ¿se habrán olvidado? Están en inglés todas estas. Así que si la quieren buscar en español, no las van a encontrar. Dice la sierva del Señor, lo que Él habla es para el pensamiento, por Cristo, lo es Cristo para el Padre invisible. Ahí está, ¿quién es el invisible? Dios el Padre. Él es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. Amén. Dios envió a su Hijo al mundo, su divinidad revestida de humanidad para que el hombre pudiera llevar la imagen del Dios invisible. Amén. ¿Quién es el Dios invisible? El Padre. Dio a conocer en sus palabras su carácter, su poder y majestad, la naturaleza y los atributos de Dios. La divinidad resplandeció a través de la humanidad con una luz suavizante y subyugante. Él era la encarnación de la ley de Dios, que es la transcripción de su carácter. ¿Quién es el Dios invisible para la sierva del Señor, para la profeta de Dios, la que rechaza hoy en día la iglesia adventista? El Padre. Ya esto tira abajo el versículo que nos están tergiversando para apoyar la Santísima Trinidad. Lo tira abajo. Leemos otra cita, otra en inglés. La verdad solo podía llegar al hombre por medio de Cristo, pues Él era la imagen del Dios invisible. Ahí está otra vez, ¿no? Representaba el poder y la gloria del Padre, Cristo, ¿no? Y la firma divina estaba en todas sus palabras y obras. No puedo hacer nada por mí mismo, ¿no? Lo que dijo Cristo, declaró, no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es una gran y bendita verdad que Dios es amor. Amén. Otra cita, ¿no? Cómo la sierva del Señor nos aclara lo que dice la Biblia, ¿no? Porque la sierva del Señor no hace más que otra cosa que confirmar lo que dice la palabra del Señor. Y lógicamente va en contra de la teología adventista. Va en contra. Por eso estas citas no están reveladas. Pero estas citas las pueden buscar cualquier persona. Por eso le dejo la cita al término en inglés. Así la buscan y lo comprueban, porque a mí no me tienen que creer. A mí no me tienen que creer. Yo acá le dejo la cita y todos los versículos para que lo chequeen, para que lo estudien, hermano. Hay que estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a soportar los engaños de Lucifer si no estudiamos la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a hacer? Imposible. Hoy tenemos la posibilidad de estudiar, de escudriñar, de pasar tiempo con el Señor. Ahora escuchen esto, para terminar. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 7, en el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, ¿no? Que lo habla por medio de Juan, dice, he aquí que viene con las nubes,
todo ojo lo verá a Cristo, ¿no? Cuando venga, todo ojo le verá. Y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. ¿Sí? Amén. Ahora la pregunta es, escuchen hermanos adventistas, escuchen esto, que acá viene lo grave. Todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Acá está hablando de los perdidos. Los perdidos, los impíos, los que resuciten y cuando se den cuenta de que están perdidos, porque van a ver a Cristo, ya sin posibilidades de arrepentimiento. Dice que se van a lamentar por causa de él. Ahora, ¿por qué se van a lamentar? ¿Qué fue lo que hicieron de que se van a lamentar? ¿Por qué? La causa, ¿cuál va a ser? ¿La causa va a ser porque han rechazado al Dios Hijo? ¿Será eso la causa de la segunda de la Santísima Trinidad? ¿Esa va a ser la causa? No. La causa de la lamentación va a ser porque han rechazado al Hijo de Dios, al Hijo unigénito del Padre. Y escuchen bien, van a pasar por una experiencia, porque yo sé que seguramente me están escuchando gente que son padre, que son madre, y quiero que se imaginen la pérdida de un hijo. ¿Qué hacen? Nadie quiere pasar por esa experiencia, ¿verdad? Yo creo que nadie de los que estén escuchando quiere pasar por la experiencia de perder a su hijo. La lamentación que van a tener los impíos precisamente van a pasar por esa experiencia de la pérdida de un hijo, eternamente. Van a pasar por esa experiencia, hermano. Los que hayan rechazado el Hijo unigénito del Padre. Miren lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Hablando de los impíos, de los perdidos, los que van a resucitar cuando Cristo venga. Cuando resuciten los impíos, que son los últimos, después del milenio. Van a experimentar la pérdida de un hijo unigénito. Escuchen. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y ahora escuchen, porque acá está hablando de los perdidos, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Qué terrible, hermanos, pasar por esa experiencia. Por haber favorecido, por haber no pelear contra la iglesia, por haber vendido la verdad, por no seguir la palabra del Señor, pasar por esta experiencia de perder a un hijo en ese momento terrible y ver que me pierdo eternamente. Es terrible. Yo les pregunto, hermano, a todos los que estén escuchando, ¿queremos pasar por esa experiencia? ¿Queremos pasar por esa experiencia? Porque hoy tenemos que pensar en eso. Ahí en ese momento no hay más posibilidades. Hoy tenemos que estar pensando en la experiencia de la pérdida de un hijo. Si yo sigo rechazando al Hijo de Dios, si sigo aceptando esta doctrina falsa que elimina la autoridad del Hijo de Dios, hoy tengo que pensar en quién estoy creyendo, a quién estoy adorando en mi mente, a quién estoy reconociendo como Dios, a un Dios misterioso. Y luego me queda un versículo más, Apocalipsis 14, 7. Y después vamos a ver las consecuencias que tiene esta enseñanza en mi vida cristiana. Porque esto tiene un propósito en el tiempo del fin. Tiene que ver con el sellamiento, tiene que ver con el tiempo de gracia, tiene que ver con la ley dominical. Todas estas cosas que estoy hablando están prohibidas por la Iglesia. Y si tengo que transmitir
en vivo todas las veces que se pueda, lo voy a transmitir. La idea es que llegue, hermano, y que compartan estos temas porque son de salvación. Compartamos, no tengamos miedo, tenemos que hablar. Vamos a ser juzgados por callarnos la boca, por ser cómplices. La Biblia llama a los que son cómplices, si hay una mentira, ¿saben cómo lo llama? Perro mudo. El perro está para ladrar, ¿no? Y para defender la casa. ¿Qué hace un perro mudo? ¿Qué hace? ¿Avisa? No, no puede avisar si es mudo. Así le está hablando, el Señor le está hablando a la iglesia. Perros mudos. A los que son cómplices de la mentira. Y hoy hay tiempo porque hay gente sincera que no sabe lo que está pasando, no sabe estos temas, no tiene ni idea. Por eso la iglesia de la Odisea está bajo un engaño. Y Jesús dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Hay tiempo hoy todavía de escuchar la voz del Señor. Hay tiempo de arrepentimiento, de escudriñar la palabra, no de seguir a un hombre. Por más que tenga el cartel de la iglesia adventista, por más que tenga un estudio de 20 años de pastor, no le puedo creer. Yo tengo que ir a la Biblia a confirmar. Y estamos tan confiados por ser adventista, tan confiados en la palabra del hombre, hemos vendido la verdad y se la dimos a los pastores. Se lo dimos a la organización. Y ahora me encuentro en el tiempo final, entonces me encuentro, ¿cómo? Esto no me lo enteré. Porque nos encontramos así. Cada video que subo me mandan mensajes y me dicen, yo no sabía esto y adventista por más de 20 años. El diablo ha trabajado con el anticristo dentro de la iglesia para desviar la verdad al pueblo de Dios. Y claro, cuando uno empieza a hablar es un enemigo. Se convierte en un enemigo de la iglesia, un disidente. Es así. Y siempre en la historia pasó lo mismo. El que se levanta con la Biblia, solamente con la Biblia, va a ser enemigo de la iglesia y del mundo. Siempre. Así que bueno, hermano, nada, que este tema haya sido de bendición, que tengan un feliz santo sábado y que la mirada siempre sea en Cristo. Él es el único salvador, el único mediador. No hay salvación en otra enseñanza. La salvación está en el Hijo unigénito de Dios, el Hijo engendrado del Padre, Cristo. No la segunda persona de la Santísima Trinidad. No existe. Esa función no existe. Es mentira. La función del Hijo de Dios es el Hijo literal del Padre. En Él y al que está sentado en el trono, sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Así que hermanos, buenas noches y que el Señor los bendiga.